Bones. Comença No tan Amber, el podcast que torna al núvol. Bones. Una altra setmana, estem així. Avui no tinc la panxa tan plena com en l'anterior episodi, eh? No, la verdad que no. I m'aneu a permitir que acabe de matar a un animal. Ara puc dir que en este programa sí que hem matat animals. Un mosquí que tenia matrícula i tot, l'acaba de matar ahir. Sí, se t'ha quedat estampat la lletra. Sí, mira-lo, pap, la AW. Bé, una setmana més així, David, què tal? Estic bé. Estàs bé? Molt bé. No me digues que no dic conteste, pues estic bé. M'alegre molt que estigués molt bé i avui a tope, eh? A tope. Macho llevant. Macho. Molt bones, Arturo, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, tot bé? De categoria. Perfecte. I amb un València. Bueno, bé. Rivalitat per al derbi, que realment és un derbi, se juguen el descens. Vergonyós. Què tal, Brian? Com va tot? Molt bé. Un poquet indignat perquè jo no soc seguidor de futbol, entonces no sé què dir ara. Bones, ja està. Amunt. A mi m'agrada la muixeranga més. Ah, I les buleries. De buleries. Claro. Cabró. Bé, els que estan seguint i estan veient-nos ja en YouTube, avui a l'episodi també tinguem un convidat. Avui hem fet també un setup paregut al de totes les setmanes, però ens entra per una videoconferència que és el nostre company Pedro Prieto, que és professor del IES Mare Nostrum d'Alacant. Molt bones, què tal, Pedro? Bones, què tal? Molt bé. Benvingut al programa. Tot això es va frauar un dia que estiguérem en Alacant, Per el mes Lliures 25. En maig, no? En Era maig. maig. Sí, en maig. D'aquest any. Del curs passat. Clar, és que nosaltres parlem per cursos, no? Pedro, se parla per cursos, no? Curs passat és un any ja passat. No? Sí. Es veurem allí, veurem que va fer una fer en Richard Stallman, que ara ens contarà. I després també es veurem en Gandia, i ahir és també on ja ho vam proposar que veurem en David Martínez i tal, que ens agradaria xerrar amb tu perquè ja hem sigut alumnes teus en els cursos de Cefir i de més, i pues, bueno, creiem que és un bon lloc. I per vos si li porta la contrària a David Martínez, perquè com sou els dos del núvol, pues a veure si puguem crear un poc de pique ahí. Anem a fer-ho, eh? Cada cosa que li preguntem direm, pues David no diu això. Clar, n'hi ha que buscar un poc de tot això, no? Molt bé. Què anem a fer? Parlar un poc del núvol, no? La cloud computing, que li diguem, no? La computació allà en el núvol, allà dalt. I com ja parlarem amb David, i es va explicar un poquet de tot això, i ens va menjar un poquet el gusanet i de dir, tot això de què va? Però van dir, pues, Pedro mos ho pot contar també des d'un altre punt de vista. Val. Així el que hem vist, que pues, bueno, tota la vida lligat a la docència, profe en l'IES Mare Nostrum d'Alacant, suposa que donant FP? Formació professional, Pedro? Correcte. Sí, FP. Molt bé. Formador de TI de la Conselleria, formador de Cloud Computing en l'Associació Nacional Big Data, Analístic i Intel·ligència Artificial. Té un nom potent. I instructor autoritzat per la AWS, Champion. La Champion del futbol o de la Burger Champion? La Champion del núvol. Sí. Molt bé. I ara pues, anem a fer algunes preguntetes i a veure què ens va contant Pedro de tot això. Bueno, pues jo volia comentar-te un poc de tota la teua dilatada, no? Experiència. Sabem que de bona tinta, no? Perquè, bueno, com comentàvem abans en la introducció, ens has format. Jo he assistit a algun curs, jo no crec que ells també, no? Jo crec que va ser de Git. El de Git, el de AWS
avançat i després anarem al d'AWS principiant. No, és que vosaltres ja teniu una història i s'apuntareu al d'avançat sense saber el de principiant. Ja. Va ser molt dur, Sí, además ese fue duro. Ese, metimos ahí, vamos, todo lo que encontramos y más. Y nada, era un poco eso, ¿no? Bueno, jo parlava en valencià, encara que es contestes en castellà, però així parlem on més còmodes ens trobem. Si puc i no em dona molta vergonya, intentaré parlar en valencià. Sense problema, en castellà, sense problema. Conta'm-vos un poquet això, no? Quants cursos estàs impartint ara o què estàs impartint? O com te clavares en aquest món no sols de la docència en si, sinó en el tema dels cursos. On te podem trobar més? En quins cursos te podem trobar? Ahora en el CECIRE, justo ahora, el último, creo que dimos uno, sí, eso es, el año pasado de Terraform, también relacionado con la nube. Uh-huh. Y bueno, hicimos un poco de infraestructura como código, de cómo lanzar infraestructura en diferentes proveedores. Nos centramos un poco más en AWS, que quizás es donde estamos más especializados. Pero bueno, metimos también otros proveedores y demás y estuvimos en ese es el último que hicimos. Yo, el tema de los cursos y todo eso, yo me acuerdo cuando empezaba en el instituto que veía a muchos compañeros que estaban ahí y daban cursos de formación, a mí me daba toda la curiosidad, pero intentaba meter baza y no había manera. Siempre preguntaba a algún compañero, oye, ¿y esto tal? ¿Y esto cuál? Y nada, pasaron los años y luego, pues, poco funcionando, pues, al final los profes, pues, cada uno se busca un poco la vida por su lado, ¿no? Y muchas veces como que, yo qué sé, estás como continuamente reinventando la rueda, ¿no? Yo siempre echaba de menos. Ahora se mueve un poco, bueno, ahora mucho más, claro, pero pues la gente hacía su tal, pues yo hago esto así, yo esto así. Y me metí en el mundo de Git. Yo sobre todo empecé los cursos por lo de Git. Y a mí me gustó mucho. Yo vi que bueno, además era lo que se usaba en la industria y todo eso, y siempre estábamos como un poquito desfasados, ¿no? Hacíamos cosas como muy docentes, ¿no? Y un poco alejadas. Y hacíamos, pues eso, lo típico cuando haces programación web, pues lo probabas en tu equipo, ¿no? En localhost. Ah, mira, qué bonito, funciona, pero se quedaba ahí, ¿no? No ibas más allá. Y me metí un poquito con esto del Git y vi que tenían un programa educativo y tal. Me metí, me gustó mucho. Lo metí en las clases y a partir de ahí dije, chicos, pues vamos a dar a conocer esto un poco, ¿no? Y entonces la verdad es que me puse en contacto con la gente del CECIRE y muy amablemente me dijeron, claro, además parece interesante y tal. Y bueno, a partir de ahí di la primera edición y luego lo he repetido no sé cuántas, pero ese curso creo mínimo 5 o 6 veces. Y la verdad es que siempre con muy buena respuesta, a la gente le suele gustar mucho, luego lo utilizan, luego, no sé, entonces también grabé un vídeo de YouTube y la gente me decía, te he visto en YouTube y veía a alguien por la calle y... Eso es verdad. Yo tenía la mamá de una amiga de mi hija que estaba en el Balmis, en otro instituto de Alicante. Y dice, el otro día salió tu nombre. Dice, y digo, sí, no me digas. Dice, sí. Y dice, no sé cuántas tal, un compañero, Pedro Prieto, tal, un amigo, ¿qué tal? Padre de una amiga de mi hija y tal. Y dice, no me digas que conoces a Pedro Prieto. Todos los metimos en el curso de Git, no sé cuándo. Y yo, bueno, que así me tronaba a reír. Yo digo, no me digas. Y la verdad es que justo coincidió que se metieron muchos compañeros del Balmis. A lo mejor dieron esa edición, estaban allí 10 o 12. Y claro, lo hicieron todos. Y además, todos de muy buen rollo, muy bien, lo implementaron, les gustó y tal. Y chicos, la verdad es que, bueno, yo encantado. Y bueno, a partir de ahí, pues ya me metí y con eso, pues luego fui lanzando con otras cosas, ¿no? Bueno, todos los que estamos en el mundo de ciclos, ¿no? Y en la informática, seguramente hemos pasado por los cursos de Git, sí. Porque, vamos, yo los he hecho y yo creo que aquí todos y más compañeros del centro los han hecho. Y, claro, pues la verdad que es un placer que estés aquí con nosotros porque, claro, al final es como, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Te hemos visto en YouTube, te hemos visto en los cursos. Ahora, yo voy a echar de una cosa. Sí, para mí me hacía muchísima ilusión. Vamos, ya ves tú que yo, no sé, que no, ni soy youtuber ni nada, ¿no? Pero bueno, pues siempre da gusto, ¿no? Y que te digan, pues oye, esto me ha servido, me ha sido útil. Y yo, vamos, me parece maravilloso. Ahora vas a tornar a volta. El rollo de... Vas a tornar altra volta així a YouTube, en nosaltres. Van a dir, tu eres el que hizo el programa de Nan. No sé yo, No sé yo. Claro que sí. No, pero sí que seguramente vosotros tenéis més seguidors que jo. Que va. No, te dic jo que no. Que el carrer, potser. No, però jo sí que volia dir que nosaltres hem fet el curs de Git i crec que en aquest curs ella explicava Jekyll. Pot ser? Sí. Que encara que no utilitzarem Jekyll, sí. El teu curs de Git és el culpable, l'iniciador de que ara tinguem tots la pàgina web en GitHub, en el material, està en Markdown, sí. Però... I en Macadox. Que les pràctiques que pugen els alumnes se puguen corregir automàticament gràcies a Git Actions.
Sí, eso és. Brian ho va implementar per a programació i jo ho vaig implementar per a base de dades. I la veritat que és una passada, perquè es dones 100 exercicis i dius, ale, i ells mateixa van pujant, pues mira, m'he equivocat així, pues puc canviar això, i està molt xulo, és feina preparar-ho, però després per a ells també és molt útil. Sí, és una inversió, és una inversió. Jo vaig començar a final de curs i vaig fer un tema o dos d'exercicis, però el que sé que ha començat, ja que he eixit en la conversa, en el capítol, el que sé que ha començat el curs en això és David Martínez i segurament els ha fet ja tots. Jo crec que no pensava d'això. No era ara, no? Sí, segur que els tindrà ja tots ja fets ells. Però està molt xulo, de veritat que ens ha servit de molta ajuda això. El que vaig a dir és que la part de GitHub d'educació és que anem a enviar-nos unes pegatines, això ja no ho envien, Es coneix que ja està fora de... No, esto l'han tancat. No, jo el vas recibir això un par de vegades, crec. Y ya no. Era impresionante. Veías ahí, lo envían de San Francisco, de no sé dónde, de tal. Y yo digo, no puede ser. Y sí, te llegaba al instituto la caja con un montonazo de pegatinas, unos póster, bueno, vamos. Y ya te digo, me lo enviaron 2 veces. Y luego ya eso pasó ahí y dijeron, no, está tal, vamos a cambiar el portal. Y ya yo creo que hicieron cri-cri. Ya, no. Vamos a cambiar el portal de abierto a cerrado, ¿no? Hasta luego. Bueno, yo lo que sí que quería comentarte es cómo es el proceso para poder llegar a ser instructor de AWS, porque estamos hablando de que has hecho muchos cursos y tal, y nosotros después de hacer 2 pensamos, tenemos muchísima idea de AWS, pero no sé yo si tanta como para ser instructor. Cuéntanos un poco cómo es el poder dar esos cursos. Pues mira, todo esto empezó también a raíz de eso, ¿no? Un poco cuando te metes ahí a dar cursos de formación, bueno, pues ya te das a conocer y te preguntan tal. Entonces yo me metí con otro compañero que vamos un poco prácticamente en equipo, nos vamos en pack, que es José Luis Gil, que bueno, que ya conocéis también. Y bueno, pues me enganchó un poquito con esa parte. Él llevaba metido, bueno, es súper pionero. Él siempre cuenta que cuando empezó él había nada más que 2 servicios en AWS, ahora hay más de 300, y que estaban de instituciones autorizadas en toda España para Academy, que es el servicio, digamos, educativo de AWS. Solamente estaban 3 sitios. Un sitio en Barcelona de la universidad no sé cuántas, otro no sé si en Madrid, y el Mare Nostrum de Alicante. Y solo lo usaba él. Y desde entonces, eso era el 2007 o por ahí, o muy al principio, 2008. Y empezó a intentar evangelizar, ¿no? Nos daba la matraca a todos los compañeros de informática, del departamento. Oye, ¿qué tal? Es que esto está muy bien. Sería interesante incorporar esto para que lo viera el alumnado y tal. Y bueno, pues ahí, nada, pasaban ahí. Sí, claro, ya lo veremos luego, tal. Y nada, pasaron ahí 2 o 3 añitos. Y yo a raíz de ahí pues empecé a meter un poquillo y, bueno, yo fui padre un poquito más adelante y tal, y bueno, lo típico, poco tiempo y demás, pero ya luego me medio enganché, hice alguna aplicación para el instituto para ayudar a la gestión de FCT y demás, y a raíz de ahí empecé a mirar un poquito, ¿no? Y digo, vamos a meter esto en la nube y tal, y a partir de ahí me fui metiendo. Y cuando me metí ya un poco con él, pues ya empezamos a todo el rollo, y entonces en Academy, para ser instructor de Academy, que es la parte, digamos, educativa, te pedían certificarte. Entonces, bueno, pues nos metimos ahí, era como un poco todo más formal, te tenían que autorizar, tenías que leer los materiales y tenías que hacer una prueba, entonces solamente se podía hacer en inglés y bueno, se conectaba en remoto un tipo y tú hacías como que dabas un módulo, ¿no? Explicabas cómo lo hacías, como tal, y entonces ya te autorizaban. Y aparte te tenías que certificar. En los proveedores estos, bueno, hay unas certificaciones oficiales del propio proveedor y te pedían hacer el examen, ¿no? Pagas un dinero, es un examen que entonces había que ir a centros de test, ahora ya se puede hacer online todo, y te obligaban a tenerlo eso. Y entonces la idea era eso, era formar pues, al resto del profesorado, ¿no? de interesado a través de los CEFIRES y demás. Entonces empezamos un poquito con eso y a partir de ahí ya pues dimos algún cursito de CEFIRE, pero bueno, todo como muy curso. Lo que pasa con estas cosas a veces es que se queda como un poco desconectado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros a partir de ahí pues empezamos a intentar moverlo un poquito más a nivel comunidad, ¿no? A nivel, pues eso, de todos los centros educativos que un poco más organizado. Total, que al final contactamos con una persona de AWS y nos dijo, bueno, pues si queréis hacer esto, convertíos en instructores autorizados y así formáis a compañeros y demás. Total, que nosotros le hicimos eso con idea de formar a compañeros y al final resultó que eso era como un camino para formar no solamente a profesores, sino, digamos, a empresas y más, bueno, pues eso, a nivel profesional, ¿no? Bueno, me he ido un poco el rollo. No. Los requisitos son certificarte. Bueno, primero hacer una solicitud tienes que encontrar como un patrocinador. Normalmente son pues, empresas de estas de formación a nivel grande que ofrecen los cursos a las empresas
y que son partners, este rollo, ¿no? De empresas grandes, ¿no? De asociados y autorizados y demás, ¿no? Entonces tienes que buscarte a un partner de AWS y entonces digamos que te acogen, te sponsorizan. Y a partir de ahí pues te ponen en contacto con la gente de AWS que gestiona todo el tema y tienes que pasar por una serie de fases. Y esas fases básicamente son certificarte, te tienes que certificar certificación de nivel medio, que es la Architecting, que es un poco la de nivel general, ¿no? Saber un poco de todo y grandes esquemas a alto nivel, ¿no? Sin profundizar demasiado, pero sí saber mucho de muchos servicios. Hacer luego 7, 8, yo qué sé, no sé cuántos cursos también de cómo dar las clases de la plataforma, de tal, completar un curso también de Architecting, que es el curso oficial que se da a las empresas, ¿de acuerdo? Eso lo tienen montado online y tienes unos vídeos, unos materiales, tienes que completar unos tests, tienes que hacer unos laboratorios y demás. Y cuando termina toda esta película, entonces te hacen otro examen como el que os había descrito antes para la parte educativa. De nuevo, una persona ya dentro de AWS pues se conecta, lo haces en remoto y te pide que de nuevo expliques 2 temas de todo el temario. Uno de ellos usando las diapositivas oficiales, porque ellos te proporcionan el material, y otro con lo que llaman el whiteboarding, como escribiendo en la pizarra, ¿no? Por así decirlo, a nivel esquema y demás, con demostraciones y todo eso. Y aparte, digamos, en los cursos tienes unos laboratorios que tú le pasas a los asistentes y lo tienen que hacer ellos. Tú estás un poco de allí de ayuda. Entonces, pues siempre hay alguien pues, que se equivoca en tal o no sabe hacer no sé cuántos y tú le tienes que ayudar, ¿no? Entonces te meten un fallo intencionado, te dicen, oye, mira, no, me he atascado con esto y no me sale, ¿no? Entonces tú tienes que resolverlo. Es decir, que al final tienes que saber un poco cómo está montado el tema y demás. Después de todo eso, que al final eso son meses, pues al final te dan el título como de instructor autorizado. Y a partir de ahí ya puedes ofrecer, o sea, tú nunca vas a ofrecer los cursos, digamos que te puede llamar ese partner y si tienen alguna solicitud de cursos de empresa y demás, pues puedes hacerlos. Entonces, a raíz de ahí, pues esta persona luego contactó con la Consejería de Educación y dijo, mira, como esta gente está instructor autorizado, podemos montar unos cursos oficiales y demás y se los damos a los compañeros. Bueno, y a partir de ahí, indirectamente, nos metimos también en la formación de no solo docentes, sino de personal técnico de empresas, ¿no? Bueno, jo em vaig a corrent a apuntar-me, sí. Estic ja... quina era? Eso és pitjor que les oposicions. A veure, sí. És que ho ha contat com dient... No, és un poc sense voler, vaig començar a indagar... Jo pensava que anava a dir... No, se fan 2 formularis, se fan un tipo test i ja eres instructor. Mica, que en la mar, pues... Redolant, que digo... No, al final es una inversión, vamos, es tiempo, son meses al final, claro. Y dinero. Y moneda. Sí, las certificaciones al principio, sí, a ver, no son demasiado costosas, pero bueno, pues tienes que hacer una inversión, claro, indudablement. Clar, ara crec que havien comentat que sí que algunes les eren gratuïtes per a docents, no? Crec que no sé on... No, això sí, ara n'hi ha algunes gratuïtes. Però no són ixes, clar. Entenc que no són ixes. Sí, algunas de estas, las de nivel medio, creo que las iniciales y las de nivel medio, creo que hay alguna gratuita, o como mínimo al 50%. Vale. Asociación Nacional Big Data Analytics e Inteligencia Artificial. Això sona de categoria, no? Però és tan de categoria com sona. Es podries contar un poquet d'aquesta asociació? Sí, a ver, yo no soy miembro directamente, es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros, yo una vez más entré en esto por intermediación de José Luis Gil, que dijo, oye, mira, pues conozco a la gente de esta asociación y tal y cual, y lo mismo, están montando unos cursos de formación, en este caso era como unos programas oficiales de índole pública, un poco para formar a personas en digitalización y todas estas cosas, ¿no? Entonces tenían como un programa muy amplio, donde hablaban de digitalización en general, ¿no? A personas no necesariamente con experiencia técnica. Y uno de los campos donde querían meter era en IA, inteligencia artificial, y lógicamente la asociación se llama así. Y nosotros nos contrataron sobre todo por el tema de la nube. Entonces, el temario tenía una parte de nube, entonces nos propusieron de nuevo hacer esas formaciones conforme fueran saliendo. Y nada, pues nosotros estamos allí un poquito de lo mismo, a nivel instructor, ¿no? Pero la verdad es que el nombre suena muy rimbombante. Ellos tienen, bueno, pues otras muchas, sobre todo se dedican al tema de formación, divulgación, acercar por todas estas nuevas tecnologías a las empresas. Creo que hacen algo de consultoría también, pero ya te digo, nosotros estamos ahí exclusivamente de formadores. Lo que pasa es que sí que el nombre es como muy rimbombante, ¿no? José Luis, has dit que és amic teu? T'està clavant en tots fregaos, Està clavant en cada fregao que... Vale. No, per preguntar.
Val. Sí, no, la verdad es que es una persona de estas que da gusto porque es un tío muy dinámico, muy tal, siempre te aporta todo, además es un tío vamos, encantador, siempre como que lo parte todo. No, venga, vente conmigo, vamos, tú mitad, tú, no sé. Y oye, pues al final, pues si te gusta poco lo que a mí siempre me gusta meterme fregado, pues allá que voy. A tot això, José Luis pot ser que siga uno que estava també en la xarra que anàrem a Gandia, que vaig ir, no? El que parlar. estaria, el que estava Vale, ahí. vale, vale. Sí. Estic jo tratant d'associar los dos. cares. Sí. Sí, Vale. sí, vamos los dos juntos, sí. Y sí, bueno, es con el que di los cursos del Cefire, del Cloud, los dábamos los dos. Sí, el nombre sí que me sonaba de los cursos, pero por ver si podía asociar alguna cara, que a mí eso me suele costar más, sí. Està bé, només entrar allà a Mas Carrer, sentats els dos, al final els dos cair. Sí, i mirant davant, no? Sí. Vale. Val, ara ja hem parlat de tot això que està fora de lo millor de l'IES, de l'IES dic jo, sí, que està fora de l'IES, i ara preguntar un poc més de l'IES, més personal, no? Com a professor de FP secundària, ja es dic que d'FP, quins mòduls són els que impartixes o quins són els mòduls que més t'agraden dins de... Pues sí, yo llevo uno, bueno, este año voy a full cloud, porque nos han puesto el curso de especialización de la nube, y entonces pues nos hemos metido pues eso, los dos, y estamos dando todo eso a full este año. Lo estamos montando ahora de cero, pues siempre los primeros años es complicado. Y yo estos últimos años lo que he dado más es la parte de desarrollo, de DAO, desarrollo de aplicaciones web. He dado la parte de cliente. Ay. Que ahí fue cuando me di a conocer, pues, claro, de ahí saqué pues, todo el interés por el Git y todo esto de integración continua, bueno, todos los rollos estos que daban el curso, pues toda la idea venía un poco por ahí, ¿no? De salir un poco de hacer la paginita pequeñita en clase, en el localhost, tal, hacer algo un poquito más de extremo a extremo, que se pueda publicar en internet y todo eso. Y bueno, muy bien, la verdad es que a mí es el módulo que más me gusta con diferencia. Y te voy a hacer una pregunta que está fuera de guión. ¿Tú cuando lo dabas impartías algún framework o directamente qué utilizabas? A ver, igual queda un poco mal, tampoco lo quiero vender, si tenéis interés lo puedo ver. Hice un libro del tema, lo tengo publicado en MacGraw, perfecto. Desarrollo web de entorno cliente. Y no lo digo para vender, pero bueno, ahí está un poquito, puedes mirar el guión por internet y se ve. Y sí, daba un framework, daba un poco, tenía como, bueno, básicamente los bloques era introducción a JavaScript, luego un poquito conectado un poquito con la parte de asincronía y comunicación, bueno, digamos JavaScript puro, JavaScript interactuando con HTML, la parte del tema asíncrono, entonces al final acabamos haciendo como una aplicación más o menos completa, sencillita, digamos, artesanal. Y luego cambiaba y me iba a los frameworks. Tocaba en un par de semanas muy por encima el hola mundo de React y de Angular, y luego ya nos metíamos más en serio con Vue.js, o Vue, o como queráis pronunciar. Te sona, ¿no? Bueno. Sí, es que aquí damos en nuestro centro doy yo, ¿vale? ¿Es Vue también? Vue, sí, damos Vue. Pero vamos, sí. Claro, con todo este cambio, con todo este cambio de REAS y la evaluación por REAS y demás, ya sabes que está ahí el cambio de legislación. Claro. Pues yo, por ejemplo, estoy impartiendo todo junto, ¿vale? Estoy impartiendo junto JavaScript puro, con todo, Vue y todo junto. Mira, ahí, pam. Porque en primer curso en lenguaje de marcos también están dando un poco anticipando JavaScript, así pues ya los alumnos vienen un poco con esos conocimientos, pero bueno, me parece interesante también saber lo que dabais vosotros. Para mí, como te he comentado antes, sois referencia, sois un referente, entonces, pues bueno, no vamos mal. Bueno. Sí, no, yo en su momento, yo es que veía, claro, había demasiadas cosas y la gente, por ejemplo, de JavaScript tiene sus particularidades, como lenguaje así un poquito especial y bueno, digamos que no es el clásico de objetos, ¿no? De tipo Java, que la gente viene con muy mentalidades y de tal, entonces tiene unas cosillas ahí complicadas. Y bueno, pues la verdad es que a la hora de elegir framework yo me decanté por ese, ni más ni menos, porque ahora ya soporta TypeScript, pero en su momento era vainilla, o sea, JavaScript convencional. Si te ibas a Angular tenías que dar TypeScript y yo ya lo veía demasiado. Y si te ibas a React, pues tenías el otro, el JSX ¿no? Que también, que bueno, que no es que sea muy diferente, pero ya metes ahí otra cosa en la ecuación y muchas veces la gente ya va con el agua al cuello como para darle más, ¿no? Entonces yo me decanté por eso, por ese motivo, ¿no? Al final les comento un poco que no vistos todos, pero casi. Sí. Bueno, claro. podem fer un cara a cara React, Vue. No, deixeu estar. Vale, va. En Cefire també està el curs de React, que crec que tu l'has fet.
Pues igual sí, però Igual sí va ser, no? Però Un dia. últimament la memòria no... Acaba de saturar, eh? Massa curs. No passa res. Sí, he fet una P de les de Manuel. Bueno, però el que ha comentat ell, que m'ha paregut superinteressant, que estan donant el curs de Cloud. Nosotros llegamos a plantearnos solicitarlo. Luego no lo habrían dado por lo que vimos que fue bastante... Bueno, se dio a pocos Sí, centros, però... En Gandia se va dir hi ha 15 nens que Sí, anen a sí, tenir-los exacte. i ells eren un d'ells. Però jo crec que nosaltres, bueno, quan vaig ir per fer la sol·licitud era abans de lo de Gandia. Sí, sí. Y estigueren plantejamos si solicitar o no. Y hubo un momento que dijimos, a ver, ¿cuánto sabemos de cloud? ¿Cuántas cosas podríamos ver? Y dijeron no. Claro, y encima entramos a ver en el blog, ¿no? de la Generalitat que habían comentado que era como un proyecto piloto con gente de empresas, como todo muy top. Y dijimos, vale, no es para nosotros este año. Así que, ya nos contarás qué tal va, porque, bueno, vos, no sé si es el primer año que lo tenéis, ¿no? ¿Es el primero? Es el primer año, es el primer año. El año pasado se dio experimental, lo que tú dices, dieron muy poquitos, dieron uno en cada provincia, si no estoy equivocado. Correcto. Y este año han ampliado 2 más y nos lo han dado a nosotros. Y nada, pues ahí estamos metiendo un poco todo lo que podemos, la gente un poco bien, de momento va bien. La verdad es que tenemos un grupete muy majo y gente muy centrada, ¿no? Sabiendo un poquito lo que quiere y la verdad es que está funcionando bien. Nosotros teníamos la experiencia, justo 2 años antes habíamos cogido el de ciberseguridad, que es otra especialización. Y bien, estuvo bien, pero el perfil de alumnado quizá era un poco diferente, era como más... ¿qué te voy a decir? A ver, era buena gente y todo eso, ¿no? Pero bueno, como más... Más hacker. Bueno, No. más en plan, he dado un grado medio, luego menos superior, nivel. y luego ¿qué hay? ¿Qué hay para dar? Ah, pues esto, pues allá que voy, ¿no? Ahora lo que tenemos es un perfil más profesional, por así decirlo, por gente ya trabajando y tal, que busca actualizarse a estas cosas y bueno, viene como más centrado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien. Así el de público gusto. que tenemos funciona muy bien. Sí. Claro, perquè dirien que els cursos d'especialitzacions també estan enfocats a això, no? A reciclar-te i a aprendre cosetes que te faran falta també per al dia a dia de la feina, no, sí, no? claro, no solo para que de grado superior, sino también para... O para mí, Claro, yo me apuntaría. Nosotros pensábamos que iba a ser así el de ciber y bueno, ahora también depende mucho de los años, ¿no? A veces entra pues, un tipo de gente y a veces entra otro, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero era un poco como que, en plan, ¿en serio todavía tengo que perseguir a la gente para que haga las prácticas o para que estudie para el examen? ¿O me estás preguntando lo que va a entrar y lo que no va a entrar? No, como que no toca aquí, ¿no? En plan, se supone que tú vienes aquí a preguntarme 7.000 cosas. Entonces, bueno, teníamos una idea en la cabeza de todo lo que íbamos a ver y, madre mía, esto hay que reciclarse, el curso tal, preparar tal. Y luego llegas allí y dices, ostras, bueno, vamos a relajarse. I no digueu les preguntes? ¿No qué? Que sí. No digueu les preguntes, no? Ja. És que, home, els alumnes el que volen és això. Sí, bueno, si tenen clar el que volen, lo importante es ayudarlos. Exacte, ells volen les preguntes i aprovar i no fer res. Però bueno. Eso es. Jo volia fer-te una última pregunta, Pedro, i és un poc canviant. Com veus la integració de les metodologies àgils a l'aula? Pues mira, es otro tema también que a mí, eso fue una vez Joaquín Casillas, creo que es, el Conegueu, a Joaquín. Sí, el portero, ¿no? De Valencia. No. Sí, el que hace unos años era responsable del Cefire Exactamente, que ahora está también con los ciclos de la nube y demás. Eso es, sí, lo conozco. Y estuvo responsable del Cefire y montaron un cursete en Alicante que era presencial, y era por la mañana, creo. Yo entonces daba clase por la mañana. Y era de Scrum, no tenía ni idea de lo que era eso. Y lo montaron y se ve que se apuntaron 2. Y entonces él dijo, oye, sí, porque nadie bueno, pues no, en ese momento pues no. Y el tío, la verdad es que se lo ocurrió, dio mucha publicidad, insistió, oye, de verdad, que es una cosa que va a estar muy bien, va a venir un ponente muy bueno de una empresa, ¿qué tal? No sé cuántos. Y digo, vamos allá. Yo no sabía eso ni lo que era ni nada. Total, que fuimos allá y dimos el cursete en Alicante de Scrum y vino un tipo estábamos allí, no me acuerdo, 10 personas, 12 personas, y vino un tipo de Sony. Sony era un español que vivía allí por Valencia, pero bueno, que él trabajaba en, no sé, California, en un rollo de estos, ¿no? De Sony América. Y era formador de estos, profesional de Scrum, medio coach, esto siempre tiene como un poco de filosofía y demás, ¿no? Y bueno, y nos dio un curso de tal, bueno, a mí aquello me flipó, me gustó muchísimo.
Y me gustó tanto que yo lo incorporé. Ahora ya no tengo tanto porque estoy más en rollo semipresencial y es otra dinámica, pero en presencial yo lo metí eso durante varios años. Y muy bien, la verdad es que en general muy bien. Hicimos, bueno, además lo hacemos un poquito manual, todos los días montábamos la pizarra con todo el backlog que llaman, ¿no? La lista de tareas que hay que hacer. Me curraba un poco las prácticas para hacerlas por equipos, hacía diferentes roles de equipos, les decía que todos los días se levantaran, fueran allí, dijeran lo que iban a hacer, pues todo el rollo un poco de metodologías ágiles, y planteé varios años seguidos, todo el módulo con eso. Lo hice en grado medio, creo que recuerdo, hice con la parte de hardware, entonces pues unos estaban con una tablet, los otros estaban con no sé qué, los otros estaban testeando la BIOS o el montaje de equipos. Y lo hice también en su momento con el módulo que era el de desarrollo de interfaces web, pero ahí metía yo la parte de Vue, porque otra compañera que daba el de cliente no lo veía, entonces lo metía yo. Y la experiencia, la verdad es que es muy buena, a mí me gustó mucho y la gente respondió bien. Siempre hay alguien un poco más, el rollo de trabajar en equipo, gente que le cuesta, y normalmente no son los malos, son al revés, son la gente que, sí, que quiere... pues eso, la verdad, que tira para adelante, claro, que se te quejan luego, dicen, ¿por qué voy a tener yo que hacer esto si estás haciendo la cuarta parte? Y yo decía, mira, pues ahí es la oportunidad, ¿no? Habla con él o tal, o no sé cuándo. Y un poco trabajábamos eso y funcionó muy bien y a mí me gustó mucho. Y ya os digo, luego sí que es verdad que me pasé a semipresencial y ahí ya es otra cosa, porque allí la gente pues es muy variable, no puedes forzar a unos plazos fijos o unos trabajos en grupo. A ver, podrías, pero mucha gente, pues uno se da la panza el fin de semana, el otro sí que viene, el otro tal, uno se desconecta un mes, entonces ya un poco lo dejé de lado. Pero muy bien, incluso llegué a dar algo de formación también de eso. Hice un par de cursitos de Scrum y la gente le gustó también. Hice en Benidorm, creo recordar. Y vamos, a mí yo lo veo una cosa que es muy interesante también de trabajar. Una vez más, te conecta un poquito, sobre todo en la FP, te conecta un poquito con bueno, un poco el trabajo real, ¿no?, de la empresa. Y luego conozco casos también de gente que lo ha llevado en secundaria y todo eso, algo parecido, ¿no? Con Kanban o Scrum o algo de eso. Hay incluso yo estuve mirando un proyecto que se llamaba EduScrum, que era para secundaria, que lo implementaban. EduScrum lo conocéis, ¿no? Sí. Cuando leí eso también me flipé, que lo implementaban en Holanda, creo que era, y bueno, esto lleva también mis historias de certificación y de formación oficial y de tal. I per així ahí també, no llegué a també ho tanto ahí. implantaren. Per així també implantar una professora en matemàtiques i estava donant en EduScrum tota la part de matemàtiques en secundària i era molt interessant. A més, jo ho portava per a la OPO quan anava a presentar, parlava d'EduScrum perquè jo tota la part de la unitat la donava en metodologia àgil. Està molt bé, està molt bé. Sí, nosaltres treballem així al centre, en els projectes de... Sí. Treballem en metodologia en Scrum, ja portem 3 anys, no? En els projectes, sí, 3 anys. 3. I la veritat que molt bé perquè... No, 3, este any primer i este el tercer ja. I molt bé, no ho gastem tot en la classe, però sí que ho fem en un projecte interdisciplinar que antes se diem així i ara dins de la nova llei, el projecte intermodular, que nosaltres ja estem fent uns quants anys i la veritat que funciona molt bé, superbé, és una passada, la veritat. En primer, per exemple, andava en primer... Digues, Pep. No, el que dius, con la nova llei està fenomenal. Jo crec que pega molt bé ahí. Nosaltres el que fèrem va ser començar en primer a explicar-li què era Scrum, què eren totes les reunions que se fan, totes les cerimònies dins de Scrum, que començaren a treballar en ella, que sabrem què era, que conegueren, per exemple, Jira, una aplicació que es treballa molt també en l'empresa privada i poden treballar en Scrum, i després ja en segon ja implementaven tot el projecte en Scrum sense cap problema. Claro que això és ja ben fet. Antes m'he quedat preguntant perquè has dit 3 anys. No, són 4. Ah, 4? El primer any que jo estava fent el màster de secundària... És de veres. El meu projecte, treball de fi de màster era de metodologies àgils en l'aula. Entonces jo vaig començar, això va ser arrel d'un seminari, no?, que anàrem a Mislata, a veure-ho, a mi m'ha agradat. I vaig dir, a mi m'agradaria fer el màster d'això i vaig enviar preguntes a centres en els que hagin treballat en això per veure com es funciona l'alumnat. Clar, jo no trobava gent que me contestara. Vaig dir, bueno, doncs jo dono entorns i què donava? Entorns i llenguatges. En aquest moment, doncs, monte jo un projecte. Va ser la prova per anar fent Canva i tal,
algú s'ha assustat, però jo m'ho he passat molt bé, i els alumnes prou bé també. Després ja sí que se va fer quan tocava, en equips des del principi i tal. Va quedar molt bé perquè després era molt més fàcil agarrar tot el fil d'algú que havia començat en bon peu, que ficar Scrum ahí. I és bo perquè són atribucions que va agafar l'alumnat per a després, quan vaig a l'empresa privada, dir que jo això pilote i això està de moda i sé que treballeu així. No me tinc que ensenyar. Jo ja vinc de casa ensenyat. A mi el que m'agradava molt era veure la visió d'ells, que és, vale, hem donat 40 coses en el curs, o sigui, durant el curs, vull dir, però ara en el treball, que com que unes tots aquests coneixements, és quan li veuen utilitat a les coses, una utilitat real, perquè a lo millor que estiguem explicant el que són els diagrames de flujo, pues sí, molt bonicos, algo que tinc que fer i examinar-me, però no li trobo utilitat per després fer-ho en un projecte real. I això està molt guai. Jo crec que és, per a mi, les millors parts que té treballar en metodologies àgils i que unen els diferents mòduls. I damunt de primer fem que gasten HTML, CSS i JavaScript. I JavaScript, sí. Tirant a una API de Marvel o de Pokémon o que traguen la informació, que la mostren. És un projecte que ens agrada i l'alumnat també està content de fer-lo. Sí. Vale. Sí. Ara... Jo, des del punt de vista del professor, també per a mi va ser que canvies una mica i dones les classes d'una altra manera i comparteixes la teva responsabilitat amb l'alumnat també i ja no has d'estar tot el temps ahí dient escolteu-me, no mireu les pantalles, tal. Ja delegas un poco, ¿no? Y les digo, ok, vamos para allá, ¿no? O a ver vosotros con qué venís, ¿no? Sí. Ara que estàvem parlant de mòduls i de més, així tenim una curiositat des de fa ja un temps, i és que se parla molt de que hi ha uns PDFs on les ferramentes de AWS es poden implementar, que pues, esta ferramenta este servei de AWS es pot gastar per a DAM o DAO de base de dades, esta ferramenta es pot gastar per a SIX en llenguatges de marques o cada una per a cada un dels mòduls. I això nosaltres no coneguem. Sí. Conta'm un poquet perquè mos minxa un poc la picor, perquè si no, com anem a gastar nosaltres AWS? Si no tinguem ahí un picorcillo. Sí, eso nosotros tenemos publicados, los tiene José Luis, de hecho, mi compañero José Luis Gil los tiene publicados lo básico, ¿no? En plan, como Academy, ¿no? De AWS, dónde tienes que ir, o el programa de Azure, que era en Azure también hay un poco de follón, porque el año pasado se podía usar, este año no, y bueno, pues él tiene mantenidas unas guías ahí, las tiene colgadas, y un poco pues por dónde tirar, ¿no? Lo de los PDFs estos de AWS y demás, que creo que son ya prácticas hechas, ¿no? Creo que os referís a eso, ¿no? Las prácticas ya hechas para directamente incorporar, ¿no? En tal, están dentro del programa de Academy. Entonces, Academy es un programa, creo que un compañero, David, ¿no? Era el que vino también a hablar del Noodle la primera vez. Sí. También va a hablar un poquito del tema. Pero bueno, simplemente hay que darse de alta como institución, digamos, en el programa de Academy, que es tan tonto como hacer una solicitud, poner el nombre del instituto y que alguien se encargue un poquito del marrón. Somos. El famoso CEPOC. Y a partir de ahí ves el CEPOC. No, a partir de ahí nombras... Vas ungiendo con la espada al resto de caballeros. Te nombro caballero de... Efectivamente, caballero de AWS de grado 1, de grado de lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, dentro de eso, tienes unos cursos ya hechos para cada cosa. Aparte tienen un foro y tiene gente metida en eso. La verdad es que AWS se la curra mucho. Tiene gente metida que colabora directamente con las administraciones educativas. Entonces tienen ahí a algunas personas que se encargan de crear prácticas, pero ya con ya no, digamos, en un entorno rollo empresarial o algo que tú tienes que cortar de aquí y encajar y esto sí, lo quitas tal. No, es algo ya completo. Y entonces tienes ahí un ejemplo de práctica para el módulo de tal, de desarrollo web, de sistemas, de redes, de seguridad. Y te lo coges, te lo descargas, los tienes ahí montados y directamente, digamos, que lo puedes implementar. Entonces está muy bien. Yo digo que eso está creo que lo tienen eso en el foro de Academy. O sea, una vez que estáis dentro podéis escarbar por ahí y buscarlo. Pues perfecto. Pues nada, sí, estamos dentro, así que escarbaremos. Escarbáis. Si no lo encontráis, me preguntáis. Pues una altra cosa que volíem comentar és que, a veure, això està molt bé, no? Perquè estem parlant de que n'hi ha mòduls que estan relacionats en cursos que tenim de l'AWS que podem utilitzar, que no. Com hem dit abans, jo ja he fet 2 cursos d'això.
I a mi encara no me queda clar les ferramentes que són cada una. També és cosa meua, de fer-m'ho mirar, però bueno. Clar, n'hi ha 40.000 ferramentes més 3, a lo millor, de AWS. Entonces, lo ideal seria, a veure si mos pots fer un xicot exercici ràpid de veure de quina manera pot aterrar això en algun xicotet projecte que tinguem. Per exemple, se comenta en els últims capítols que hem fet... Has dit xocotet? Per ara. Això està agarrant unes dimensions estratosfèriques, eh? No, i ara més. Ah, també, és de Ara veres. més. N'hi ha que ser humil, que després així la gent se pensa ai, estan començant, anem a ajudar-los. I fiquen més diners. Claro. Perdona, borra-ho, David. Borra-ho això, que no... Tenim en els últims capítols hem comentat una idea que n'hi havia per ahir, que és una aplicació per biciclistes dels que toquen la panxa a la barra a la bici. Entonces, No, patoig. ¿pa tots? Bueno, para estos tenen més punts. Sí. Entonces, la idea de l'aplicació no és que segons l'exercici que tu estigues fent, les rutes, els quilòmetres i demés, te vaig a dient lo que te toca esmorzar. No? Que hasta que no fas 80 o 100 quilòmetres no te pots fer el kit completo de bocadillo, cremaet Copa, y puro. Copa y puro, claro. Y lo que surja. Entonces, teniendo en Sí, compte... algo he oído, sí. Sí? Tenint en compte aquesta aplicació, tu, quines ferramentes d'AWS creus que podríem utilitzar-la per materialitzar-la? I que se connecte aquesta aplicació en el bar perquè te faig allà el bocata. Però quan tu t'assentes ja estiga fet. És a dir, l'arquitectura és important. Igual tarda més, pero la arquitectura. Sí. Ay, pues no, ahí pues yo qué sé, quizá, claro, sería una aplicación móvil, ¿no? Llevarlo ahí y demás. Quizá hay un servicio ahí que simplifica un poquito el desarrollo de las aplicaciones, se llama Amplify. Entonces, con eso está pensado, digamos, es un poquito como Firebase, creo que es de Google, ¿no? Algo parecido, ¿no? Firebase, sí. Es como una cosa un poquito más de alto nivel, entonces tú, digamos, que entras ahí como en un portal específico y tienes ya como las plantillas hechas y pones como tu modelito de base de datos en plan alto nivel y él ya solo por detrás te lo implementa todo. Te implementa la API, te implementa el cliente de React, te implementa la base de datos de Dynamo, si quieres autenticación puedes poner el componente de autenticación. Entonces yo iría a lo mejor por ahí. Pues si lo haces en Flutter, por ejemplo, en móvil o... Sí, me gusta també. Ja està despegant. És que és èxit assegurat, això. Èxit assegurat. Sí. A veure, l'únic que tenim que anar en cuidado és de no comentar-li a ningú la idea, perquè no me la furten. Vale, si se comenta así, no passa res. Exacte, per això que comentem entre amics, que tampoc va ningú a ficar-se. I clar, i ara també volguem connectar la bicicleta estàtica del bar perquè també conté kilómetros ahí. Entonces le tienen que fijar un dispositivo que conecte al... Sí, eso lo haces con un Arduino de esos, una Raspberry Pi, esta es una... ¿Cómo se llama? Pico. Ya está. Pones ahí y te lo manda... Eso el servicio es al IoT. Tiene uno de IoT que también está muy guay. És que coneguent AWS, jo així, la idea que havia donat de tindre un altre ciclista professional en font de l'estàtica que traduïra el mateix que estava fent el de l'estàtica a la seva aplicació, doncs és que no fa falta. És que no fa falta. És que te facilita la vida AWS. Ho has deixat molt clar. Sí, és que ja ho tinguem. És que, mira, mos passa la factura per la consultoria, perquè això quan despegue, això té que ser un bombazo, eh? Tinguem ja uns restaurants ja mirats que... No, era la mecedora, no? On estiguem en la mecedora, la Copal... La Copal... I el Roig Arena no, perquè no hem pillat entrat, però... I perquè no n'hi ha bicicleta. Com que no? Sí que l'has pillat, no? Ah, sí. Ixa sí. Ixa sí. Altres no. Altres no. Algun dia parlarem de lo de la venda per internet d'entrades. Sí, també és un cas. Que suposa que no estaran... Perquè com AWS va molt bé, jo suposo que no tindran ahí servidors, per això. Jo crec que no. O per lo menos no se fan... No és responsive això, perquè no respon la majoria de vegades directament. Algo n'hi ha ahí que no quadra. Estaria bé, que nosaltres tinguem en l'aplicació de les bicicletes i ells no, Perquè mareta meua la que... Per haver de comprar una entrada el que costa. Fernando, fica-ho bé, això. Que necessitem nosaltres anar a veure les coses. No, Juan, serà? Juan, Fernando és el Villarreal, che. Sí, menos mal que no di Paco. Paco Roig. Menos mal que no di Paco. Di Paco Roig, madre mía. Ahí sí que ja... Molt bé. Pues ara anem a passar a... Ja que estem així, anem a passar-te a fer un qüestionari per a veure si realment tots aquests títols que tens i tots aquests exàmens que has passat realment han valgut per alguna cosa. Així no t'enxues una certificació. Així t'enxues el nan d'or,
que com ja parlarem la setmana passada, és algo etéreo, no? És un sentiment. Com el propi nan. Està en el núvol. No tan amber. Està en el núvol. Està en el núvol. Aleshores, la prestatgeria on està per ficar el premi? En el núvol. Correcte. Tot el núvol. Així que Arturo va fer ahí unes preguntes Sí. a veure si... Anem a fer 4 o 5 preguntetes. De fet, no n'hi ha ninguna correcta, no? Però bueno, que si no les respons bé, pues, ni nan, ni cobres, ni res. Bueno, anem allà. Diu, la primera. Per a què serveix Git? Explicat en llenguatge normal. A. Per a saber qui ha tocat què i qui l'ha liat. B. Per recordar-li als teus alumnes que guardar no és suficient. C. Per fer-te sentir hacker quan fas un commit. O D. Per tindre el mateix arxiu 27 vegades. Versió final. Versió finalíssima. Versió ara sí. Versió va de bo, senyors. Jo estic entre la C i la D, eh? Jo ja m'ha perdut. I això que estava llegint jo. Home, yo creo que tot es menos la D, ¿no? Yo creo que... Pues, no sé si Porque lo del hacker, el commit, eso me ha encantado. Eso, yo creo que eso es uno de los usos principales, vamos. Claro. Bueno, vas bé. Què és GitHub comparat amb Git? Git és un drama, GitHub és un drama compartit. Git és un llibre, GitHub és la biblioteca. Git és la bici, GitHub és el garatge. O D, Git és la cuina, GitHub és el restaurant on ensenyes el que has cuinat. Sí, és que resposta sense metàfora crec que no n'hi havia, eh? Claro. No te dic jo que és que jo me perc. La de la bicicleta... Sí, yo me he perdido. Tu di l'última i ja està. Que no, Sol ser sempre l'última. És que Arturo va... Així fem un xoc i Arturo i Brian sempre fiquen tot molt difícil perquè no ho acertem. Sí, és veritat. Bueno, No, però això és més bueno. fàcil perquè això és del segle XXI. Del segle XXI. Això és més fàcil. Bueno, vinga, la següent. En Scrum, què és un sprint? Sí. Vinga, esta és senzilla. La carrera que fan els informàtics cap a la cafetera, una reunió més, però més curta, un ritual per a calmar el cap de projecte o una carrera però de treball? ¿Una carrera, Per? Però de treball. Ah, una carrera, pero de treball. Y la C, ¿no? La de calmar al cap de proyecto. Sí, això n'hi ha que fer-ho sempre. En Scrum i quan no és Scrum. En qualsevol metodologia n'hi ha que tranquil·litzar el cap perquè com el cap de projecte... Molt bé. A veure, la següent. AWS. AWS és com un lloguer de servidors. Què passa si no tanques el que ja no uses? El núvol es posa trist. I plou. I plou molt. B. T'arriba un email d'Amazon dient gràcies per la donació. C. AWS et cobra com si estigueres en un hotel de 5 estrelles. O D. Res. Tot molt bé. Mentira. Mentira, gorda. A mi m'ha arribat un altre dia. Entre la B y la C. El email no te arriba, pero la patata está contenta. Bueno, vinga, va. I en esta està jugant anava a dir el cacau d'or. El nan d'or. Perdó. Això va ser la setmana passada. El Landor. Si Git fora una conversa de parella, què voldria dir it works on my machine? No sé què ha passat, però no és culpa meua. B. A casa funcionava millor. C. No estic preparat per a aquesta discussió. O D. Jo veig el problema és teu. No sé, yo diría a lo mejor B, no sé. Está. La B has dit? Sí. A casa funcionava millor. No? A casa sempre funciona tot millor.
Està segut ja difícil de comprendre, Això, si no és informàtic... Els milers i milers de seguidors que tenim que no són informàtics... No, si nosaltres també mos riem per Però, dissimular. jo no entenc res del que heu dit. Però jo he tingut que mirar per assegurar-me que no era resposta oberta. Bueno, li donem, no? Sí, jo crec que sí. Per aguantar-nos, per lo menos, encara que siga. Sí, perquè portem ja un ratet així i aguantar-nos a nosaltres és dur, és dur. O no? Sí. Sí, Sí. Sí, jo te tinc al costat. No, que avui no mos enclavem en David ni res, No, avui no. Tot de categoria i tot amor, Encara no m'ha acabat, I tot, Ja m'ha i tot acabat, amor. mira, està a punt d'acabar-se. Pim, pam, pim, pam. En David mos clavarem el dilluns. Ahí lo dejo. No, mira lo que diu el ditet. No. És o 0-0, o 0-2, o robo del València. Està Pedro, clar. crec que estan parlant de futbol, Si tu estàs igual de col·locat que jo... Sí, Abans, quan vau parlar del derbi, no, jo tampoc ho sabia. Que sí, així Llevan València, ¿no? Sí. O estoy... València llevant, sí. Llevant és un equip de la capital de València, per si... no ho sabia. El conec. Tira el micrófono veuràs tu Jo vaig estudiar a València. Veus? El conec. Pues I què estaves més prop? Del Ciutat de València o de Mestalla? Al poli o a... Yo estaba en el Muchos Lluís Vives, yo estaba enfrente del Mestalla. pues, Mira, veus. Pues entonces... En el colegio mayor, que ya no es colegio mayor. Estuve Sí. ¿El conegueu? En front de Dimensió. Sí, per ahí estaria. En front de Dimensió. Que no mos han pagat publicitat i això. No, ja no Ja no existeix. existeix. Per això mos han pagat. Mira, no em parla des que mos paguen les promos. No hi ha promos. Sí, Per això no parlem d'ells. longanizas el maestrat i huevos de corral, que ens han pagat 20 eurets perquè Sí? parlem d'ells. Així Sí. tenim per una bandeja, no? Sí. Però que van. Sí, perquè... Ai, senyor. Cada vegada en pitjor. Molt bé, doncs, primer que res, donar-te molt les gràcies per estar així amb nosaltres, compartir tot el que saps del núvol, que ara ens ha quedat un poquet més clar, saber que ja n'hi ha informació i lo apassionat que eres d'este món, que la realitat és, que en veritat sí, és realitat, que veig gent que t'agrada molt. I res... Sí, mira, tinc la sudadera del Git y todo. Ostres, que això no havia així. Lo tenía preparado. I això no mos l'envien a nosaltres, No? Vosaltres ni pegatines. Ni Això ja ho pegatines. han No, especial, i lo era millor, especial, ¿verdad? ell la té doble, per lo que ha dit antes, no? Li enviarem dos. Ixa és la del pack? No, és en pegatines. ¿Esa es la del pack de qué? ¿Cómo? No, ixa és la del pack de kit que s'enviava cada... Ah, bueno, vale. No. Esa será... No, pero esa era distinta. Esa era... También había como un rollo de... Pero esta vez era solo de instructores, no sé qué, y a los primeros les daban una sudadera, como de... Wow. Arribem tard. Bien. Jo el que tinc així és lo de React, veus? Una pegatina de l'Amazon. Viu un últim. Molt bé. Mira això. No, No, de l'AliExpress. eso es. No, estas de Amazon, estas son de les bones. Bé, te direm si fiquem en marxa l'aplicació, que jo crec que sí, perquè va tenir un èxit i ja ens tornes a assessorar un poquet i qualsevol altre dia que vulguis tornar a estar així nosaltres obrim les portes en seguida per a que tornes. Així que moltes Un gràcies. plaer. Moltíssimes gràcies per la invitació i per este ratet, que està molt divertit i nada, les gràcies i a veure si ens veiem en la següent reunió del Núvol, que crec que hi haurà una altra... Sí, Ah, sí? i parlarem del llibre. N'hi ha notícies? N'hi ha notícies? El llibre de... Quan serà? Saps més o menys? No? Jo crec que faran una altra. No ho sé. Les dates no lo sé. Bueno, pues Però, parlarem del llibre de Stallman, que Parlarem. Ai, que no han parlat des de Del vídeo. llibre de Stallman. Pues mira, Ja tenim un És la senyal per quedar per un altre sí, capítol. Sí. quedem per un altre capítol, però Una només de señal, Richard sí, lo llevaré. Stallman. Eso y una rosa roja. El libro es una mano y una rosa en la otra. I una mascarilla i minxar per baix. Però no, puc fer un programa sencer de Richard Stallman, no? Sí. Però sencer. Pues molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies als Gràcies, nostres oients, Pedro. vidents i no vidents. I no vidents. Moltes gràcies, David. Gràcies una a tu, setmana més. Manuel. Moltes gràcies, Arturo. Gràcies a una setmana vosaltres. més. I moltes gràcies, Brian. Moltes gràcies a vosaltres. I moltes gràcies a mi. Ens veiem al pròxim episodi, així en Nan, no tan en ver. Adeu. Adeu.